Pues sí, sembramos coaching y en Espacio Coach damos la bienvenida a José Morgado, nuestro queridísimo colaborador. José, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenido. Hola Susana, buenas tardes. Gracias por la presentación previa, no conocía, la verdad es que ha sido una sorpresa. Ya, para mí también, tampoco tenía ni idea. Agradezco a los de, ¿cómo se dice? A los de producción. A realización, a Quique, María, Javi. A todos, eso les agradezco mucho el detalle, sí, eso de sembrando coaching, que es lo que procuramos hacer cuando estamos, ¿no? Sembramos coaching y contamos historias, en este caso historias de vida. Sí. José, que con este título así como tan profundo, ¿no? Historias de vida. ¿Cuál es tu historia de vida? Es un poquito el título de hoy, ¿no? Sí, las historias, todas las personas somos... Todos tenemos una historia, nuestra propia historia de vida, todos somos historia, y las historias siempre las ha usado siempre los seres humanos para contar cuentos, contar historias, narrar. Es un poco vamos a hablarnos, vamos a comunicarnos, vamos a contarnos la historia, ¿no? Y además se suele decir, ¿no? El pueblo que olvida su historia, nunca mejor dicho, con lo que nos anda pasando últimamente a todos, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces las personas que antes decíamos que olvidan la historia de cómo han llegado a lo que hoy en día son, ¿no? Es muy difícil que tú, si no revisas, si no ves cuál es tu narración entendida como qué vas haciendo en la vida, qué vas sintiendo, cómo tú vas haciendo tu propia historia. Tú érase una vez José Morgado, ¿no? Y nació, cuando nació, cómo nació, que luego hablaremos, en qué sitio, cómo era la familia, cómo era el sitio, cómo era su infancia, qué hacía, ¿no? ¿Con quién vivía? ¿Con quién no se veía? ¿No? ¿Quién estaba en la vida y quién no estaba? ¿No? ¿Qué cosas le gustaban? ¿Qué cosas no le gustaban? ¿Qué alimentos podía acceder y cuáles no podía acceder? Porque eso genera ciertos hábitos, ¿no? ¿Qué enfermedades? ¿Qué cosas? Entonces, todo eso va haciendo un poco la historia, ¿no? La historia de vida. A ver, la vida es más allá que solamente lo que hacemos, ¿no? Que decía John Lennon, ¿no? La vida es lo que te va pasando mientras tú vas haciendo otras cosas, ¿no? Pero es muy... Yo quería además hoy traerlo como espacio de reflexión vamos a ver, historia de vida. Es muy interesante, es muy importante revisar dónde estamos, dónde queremos ir, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? Como la canción, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Porque, sin dramatizar, pero si uno no sabe cómo ha llegado, a dónde está hoy en día, es muy difícil que sepa qué pasos tiene que dar para ir en qué dirección va, ¿no? Como decía en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Le pregunta Alicia al conejo, voy bien por aquí, y le dice el conejo, ¿a dónde vas? Dice, no sé, me da igual, dice, pues entonces coge cualquier camino, ¿no? Es como la vida, ¿a dónde vas como pareja? Pues no sé, pues tira por cualquier sitio, ¿no? ¿A dónde vas como padre, como madre, como empresario, como trabajador, ¿no? Entonces, las historias de vida, además a mí me apasionan mucho los cuentos y hablar y escuchar historias de la gente, se aprende mucho, ¿no? Hablando con las historias, narrando, ¿no? Esa parte de biografía de uno, ¿no? Que es distinto biografía de autobiografía. Autobiografía, cuando hacemos ese análisis interno, interior, sí. Que yo antes te preguntaba, cuando estábamos fuera de cámara, José, nuestra historia de vida, ¿no? Nuestra persona, esa autobiografía, ¿cada cuánto es sano, es necesario? ¿Cada cuánto tiempo tendrías que hacer un poquito esa revisión de lo que hemos hecho, ese balance, esas ideas, el exponer? Tampoco se tarda mucho, o sea, cada uno además lo que quiera un poquito, pero ¿cada cuánto tiempo tendríamos que hacerlo? Yo creo que se suele recomendar, por lo menos en los ambientes, digamos, de entrenamiento personal, una vez al año, sin más. Tampoco, es decir, hacia finales de año para preparar un poco el siguiente año, pero de una forma seria, no hacer una carta a lo lenchero o a los Reyes Magos. Querido Reyes Magos, ¿sabes que viene? Quiero dejar de fumar y lo típico de todos los buenos propósitos, claro, ¿no? Y sin saber si estoy preparado, si quiero, si lo veo, de cómo he llegado a dónde estoy. Entonces, si hacia el final del año o en algún momento del año, ¿no? Pararte un poco y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Dónde estoy? En el aspecto laboral, personal, familiar, de amistades, ¿hacia dónde voy? ¿No? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué cosas me estoy planteando? ¿No? Claro, no tienen que ser grandes cosas, ¿no? ¿Y ahora en qué estoy? ¿No? Pues eso es muy fácil entenderíamos todos si decimos, empieza el curso, ¿qué nos planteamos este año en el curso con los hijos? Eso toda la gente que tiene hijos suele hacer. Claro, pero dice, empieza el año, ¿y qué me planteas este año con mi pareja? Y dice, perdona, no tendremos problemas, tendremos que hablar, ¿no? No, sino hacia dónde vamos, ¿no? ¿Dónde vamos? Yo creo que hacerlo una vez al año estaría bien. A ver, también se recomienda y es muy interesante si al final de cada día dedicas
dedicas un minuto o dos a qué tal te ha ido ese día, ¿no? No tanto qué cosas has hecho, sino qué parte de ti ha mejorado ese día, ¿no? Y qué parte de ti no ha mejorado para mejorarla, ¿no? Cada día un poquito, un minuto, dos, tres, estaría genial, ¿no? Y sin una vez al año, ¿no? Para ver un poco, pues eso, el reflexionar, ¿no? ¿Cuál es mi historia? Porque mi historia, mi biografía, ¿no? La hacen otros, ¿no? Mi biografía es el currículum, donde vivo, tal, las historias, cosas más, como se suele decir, alguien te hace tu biografía, pero mi autobiografía es la que yo vivo, además de lo que yo hago, yo interpreto lo que yo hago, y tú y todos, ¿no? Pero yo vivo mi vida, ¿no? Y esa solo la interpreto yo, ¿no? Yo no soy lo que otros dicen, tampoco soy lo que yo digo, somos un poco todo, ¿no? Pero mi autobiografía la tengo que hacer yo, ¿no? Y hay gente que, bueno, habréis leído mucho de que se escriben historias de la gente, todo esto son biografías, ¿no? Entonces, las historias todos tenemos, ¿no? Pararse un poco a lo largo del año o del día es muy útil, ¿no? Es muy útil. A ver, que hasta el coche se revisa de vez en cuando. Cuando tiene cierto kilometraje, se dices, pues no lo reviso, pues tú mismo, pues ya verás lo que va a pasar, puede fallar, ¿no? En cualquier momento cuando menos te esperas. Claro. Y nosotros también nos gastamos un poco y hay que reparar algunas piezas, con los años, no solo las dentales. Algunas más que otras, sí, pero sí. Es importante esa revisión. Y para la gente que nos está viendo en este espacio coach, José, hay una serie de preguntas, son 52 preguntas en concreto, que para la gente que nos ve y que quiera saber una por una y haces esas preguntas, tú les puedes enviar o pueden ponerse en contacto contigo, porque son preguntas, bueno, bastante útiles, son sencillitas, pero que las pueden tener por escrito para hacerse esas preguntas y hacer esa revisión, ¿no? Sí, porque yo creo que, como solemos a veces de vez en cuando dar alguna herramienta, yo pensé, digo, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a traer 52 preguntas, es decir, como 52 semanas que tiene el año, y cada semana te vas a plantear una sola pregunta. Esto es muy fácil, coges un cuadernito, no hace falta que valga mucho dinero, y empiezas a escribir, ¿no? Y las preguntas no tienen un orden muy así, pero son de este estilo, le hago si alguna para que, no sé, a mí esto me apasionó cuando lo vi por primera vez, dije, qué bonito, ¿no? Y además sin prisa, una pregunta a la semana, que son, la primera pregunta, lógicamente, es ¿cuál es tu nombre completo, ¿no? ¿Y por qué motivo te llamas como te llamas? ¿No? Luego hay algunas preguntas, digo un poco así rápido, que son muy interesantes. Pararse una vez a la semana, un ratito, que esto tardaría poco, pero a lo largo de un año habrías escrito mucho de tu historia que podrías enseñar a familiares, a tus hijos o guardar. ¿Cuál es la fecha y lugar de nacimiento? Que todos sabemos, y lo que antes decíamos, describa el hogar, el vecindario, el lugar donde creció. Hable cosas de su padre, de su madre, a qué se dedicaban, ¿no? Eran agricultores, venta, administración. Cuando eras pequeño, en la infancia, ¿falleció algún miembro de la familia? Sí, ¿cuál fue la causa de la muerte, ¿no? ¿Qué clase de dificultades tuvo tu familia en la infancia? ¿Tuvo alguna situación importante? ¿Qué rasgos genéticos tiene tu familia, ¿no? Porque además esto venía muy bien. ¿Qué es eso, rasgos genéticos? Pues de paso miras un poco en Google, porque eso es, ¿cómo te pareces a tu padre, a tu madre? Esas cosas, ¿no? Y luego hay preguntas poco a poco que ya es ¿cómo se llaman tus hermanos, si los tienes, y por qué se llaman así, ¿no? Y luego quiénes fueron tus tíos, cómo eran, ¿no? ¿A qué escuela fuiste de pequeño? Esto nos apasiona a todos, ¿no? Aquellos que éramos muy mayores, que somos un poco más mayores, que en la escuela Artegavita, que era mi caso, entre otros sitios donde estuve, cuando aquello existía, la leche en polvo y unos botellines de leche que nos daban en el recreo, no era para que estuviéramos más potentes y tal, se llama hambre, en aquellos tiempos era muy complicado y no hace falta que fuera ningún aula. Entonces, ¿cómo era la escuela? ¿Cómo eran los profesores aquello de poner así las manos o no, ¿no? Luego, ¿qué amigos tuviste en la escuela, ¿no? ¿Cuáles te quedan? O sea, son un montón de preguntas, ¿no? Luego ya más actuales. ¿Cómo fue tu noviazgo, si lo has tenido? ¿Cómo describirías a tu cónyuge? ¿Os imagináis todos coger y decir, me voy a poner a describir a mi pareja y tengo toda la semana para describirnos? Va a venir muy bien a todos, ¿no? ¿Qué cosas, luego cosas un poco más personales, más emotivas, ¿no? ¿Qué cosas te causan temor, ¿no? ¿Qué cosas te hacen decir, jo, esto es increíble, ¿no? ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas, ¿no? ¿Y hasta cuándo te vas a dedicar a lo que te dedicas, ¿no? Entonces, hay hasta esas 52 preguntas, y al finalizar las 52 preguntas de pasar un año, vas a tener para empezar, una autobiografía, porque la has escrito tú, pero vas a tener una foto espectacular, ¿no? Muy, muy amplia de ti, vas a recordar cosas.
y vas a tener pistas de por dónde puedes mejorar, ¿no? Y así todo, hay unas preguntas adicionales que es, si un periódico escribiera un artículo sobre ti, ¿qué diría? ¿No? Esto es muy interesante. Es como, hay otra pregunta que es, si pudieras leer tu lápida, ¿qué pondría? Si pudieras estar presente en tu entierro, ¿qué diría la gente de ti? ¿No? Esto es muy, yo creo que es muy interesante. Y por último, ¿no? Es decir, si has tenido animales domésticos, y luego describe, ¿no?, tu filosofía sobre el dinero, sobre la vida. O sea, estas cosas, coges una preguntita, ¿no?, que además lo que hacemos antes, podemos pasar a la gente, una preguntita, haces una vez a la semana, que no lleva mucho tiempo, y al de un año es espectacular la autobiografía que tienes de ti. Y es tuya, la has hecho tú. Entonces, que quieres compartirla, bien, que no, vas a entender mucho por qué estás donde estás en la vida, en todos los aspectos, laboral, personal, en todos, vas a entenderlo, ¿no? Otra cosa es que te guste más o menos, pero vas a entender, claro, por eso he llegado donde estoy, aquí, claro. O sea que, interesante, además, es una forma de hacerte autoconocimiento, ¿vale? Importante conocerse a uno mismo. Sí. José, recordamos que Sembrando Coaching en Fueros número 20 en el centro de Baracaldo, y antes de marcharnos nos tenemos que ir. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo para tener esas preguntas, preguntarte alguna cosa, contactar contigo y demás? Sí, como siempre, en el correo electrónico, que es, además es muy sencillito porque mi apellido es morgadonisa@gmail.com, y si no, entrando en la página web de sembrandocoaching.com, en la página web o en el correo electrónico, me localizan siempre cuando quieran, y sin ninguna pega yo les envío la información. Pues José, nos vemos dentro de poquito aquí en Espacio Coach, con esa entrada tan espectacular. A mí me ha sorprendido, Vas a partir de ahora vas a tener, eres tú de los pocos colaboradores que tiene pues esa entrada, que tiene esa cortinilla, así que eres afortunado. Muy bien. Muchas gracias de nuevo y nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo programa. Gracias, José. Y gracias a todos ustedes por habernos seguido. Mañana volveremos a estar con ustedes en Ojo Vizcaya. Pasen buena tarde, un besito. Agur.